Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres. Por más de 10 años, CEID Colombia ha liderado procesos de difusión del conocimiento en temas prioritarios en la agenda global como cambio climático, economía verde, mercados de carbono y transición energética. Por nombrar algunos, a través de foros, congresos, talleres, investigaciones y demás. También hemos traducido al español importantes obras. Este año es un placer para nosotros presentarles el libro La adaptación al cambio, el negocio de la resiliencia climática de Anne Goodman. Anne es profesional en sostenibilidad con más de 25 años de experiencia en este campo, como profesora, periodista y ejecutiva. Su interés en temas de sostenibilidad tuvo origen en su preocupación acerca del cambio climático y cómo las empresas pueden enfrentarlo. Invitamos a Anne a presentar su libro. Para acompañar a Anne en la presentación de su libro, nos acompañará Courtney Lawrence, jefe mundial de manejo del riesgo ambiental y social. Courtney tiene más de 20 años de experiencia trabajando en evaluación de impactos en el sector. El Citibank es una de las organizaciones que forma parte de las experiencias que Anne Goodman documentó en su libro. Muchas gracias, Alejandra, y bienvenido a todos. Primero que todo, quisiera agradecer al CEID y especialmente a Gilberto por invitarme a participar en este importante congreso y por traducir mi libro al español. Y muchísimas gracias a Alejandra también. Y también es un honor estar aquí en Colombia y experimentar de primera mano cómo el país está progresando sosteniblemente. Felicitaciones. Sí. Hace 2 semanas estuve en Cartagena y encontré un libro de Gabriel García Márquez que me encanta. Se llama Yo no vengo a decir un discurso. Y es lo que quisiera hacer. En este libro hay un no discurso sobre una alianza ecológica en donde el ganador del premio Nobel escribe que la Tierra está atravesando por la peor crisis ecológica de su historia. Aunque lo escribió hace casi 30 años, por desgracia, ahora más que nunca sigue siendo realidad. Al final de su no discurso dice que solo una acción unitaria, enérgica y perseverante puede preservar estas riquezas de la catástrofe final. Estoy de acuerdo y tengo muchas esperanzas de que juntos podemos hacerlo. So I would like to make a disclaimer and thank someone else. I'm not an expert on cities. However, my father actually was one of the first urban planners, one of the granddaddies of the field. So whatever estuvieron en el campo, todo lo que yo sé sobre las ciudades o también todo lo que yo no sé, se lo debo a él. Y estoy muy segura de que él estaría muy satisfecho y muy contento de que finalmente yo estoy siendo parte en una conferencia muy importante sobre la sostenibilidad en las ciudades.
Creo que, a pesar de todo, mi libro en los acercamientos de negocios emergentes en un concepto de resiliencia me hace una experta en sostenibilidad sobre resiliencia, y lo que hemos podido ver durante los últimos 2 años, especialmente desde la reunión de París, COP de París en 2016, hasta el grado que hemos visto ciudades y negocios que se están asociando cada vez más para... De hecho, han estado pensando cada vez más y más sobre el tema de ciudades, específicamente en las asociaciones entre ciudades y los negocios, las asociaciones de ciudades y negocios en sostenibilidad. Bueno, un punto básico y a la vez crítico es que las ciudades y los negocios se requieren unas a las otras. La mayoría de las personas dentro de las ciudades y la población urbana como porcentaje del total se relaciona a que va a continuar creciendo, lo que significa que la mayoría de las personas que son clientes de las compañías dentro de las ciudades o áreas urbanas extendidas, y muchos de ellos trabajan para las mismas compañías como empleados. Igualmente, las ciudades, así como los negocios, utilizan los recursos juntos, tanto los recursos naturales como otros, por lo cual tienen que tener una función importante en la protección de los recursos. El futuro de los negocios y las ciudades están entremezclados. Unas palabras breves sobre mis libros antes de abrir a una conversación con una de las estrellas del libro, Conrad Lawrence, del Citibank, que es uno de los casos estudios que yo utilicé para hablar sobre la variedad en problemas sobre resiliencia al clima. Primero, podría ser interesante, especialmente dentro del contexto de esta urbana, sobre la parte urbana, que escribo en mi libro. Tengo que admitir que una de las fuerzas que impulsaban era llevar al huracán Sandy hace 5 años en Manhattan Bajo, en la ciudad de Nueva York. Como ustedes también lo pueden saber, no había energía en esa parte de la ciudad, lo cual también fue donde el Citibank estaba con sus oficinas principales. No había energía en muchas partes de la ciudad, tampoco había agua. Yo tuve que pasar por otro huracán unos meses antes, pero esta experiencia fue en el área rural, donde las personas generalmente están acostumbradas a unas condiciones de vida menos sofisticadas, mucho más rústicas, por decirlo así. Entre los héroes de la experiencia en Sandy, en Nueva York, fueron realmente los negocios. Algunos eran unos propietarios pequeños que dirigían negocios en localidades del vecindario. Algunas veces estaban dando unos soportes de energía eléctrica con cargas portátiles. Otras compañías pequeñas como los gigantes de comunicaciones, Spread, que también se muestra en el libro. Incluso durante la tormenta, las compañías respondieron a las emergencias dando servicios a los primera respuesta y a las agencias que estaban atendiendo la emergencia en las ciudades con comunicación de celulares. Habían podido construir algunos lugares para ayudar, y cómo probaban que esta tecnología estaba equipada para en casos de desastres, tal como el Citibank, que entraba en este problema haciendo muchas cosas que vamos a oír después de Courtney. Igualmente desde Sandy, como escuchamos antes de otros presentadores, cada vez vemos más y más desastres con relación al cambio de clima, como algunos huracanes en todos los Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe, aquí en Latinoamérica, igualmente en la primavera anterior, con las lluvias, los deslizamientos de lodo en Colombia, igualmente todos los incendios extremos salvajes en California y en Europa. La experiencia Sandy en la ciudad fue instrumental y me motivó a mí a explorar cuáles eran las compañías que no solamente estaban reaccionando en el desastre, sino también en términos de cambiar partes de sus negocios, fortaleciendo otras partes, pensando sobre la reducción
de desastres y cómo podrían ayudar a otras personas, a otras compañías y de pronto lo más crítico, cómo ellos manejaron con la causa raíz el número creciente de desastres provenientes del cambio climático. Nuevamente, antes de que nosotros lleguemos a oír la experiencia de Courtney, quisiera hacer algunos comentarios sobre qué es lo que el libro trata de hacer para poder ayudar a establecer el tono de qué pueden poder aspirar los negocios en cuanto a resiliencias al clima en áreas urbanas y en otras partes. Adaptación al cambio, en mi libro, creo que los acercamientos de la resiliencia al cambio climático, las compañías líderes, industrias estratégicas ya están siendo pioneras. Las compañías sobre las que yo escribo han comercionado a compañías de comercio muy importantes, pero hay otras que incluyen negocios pequeños, otras entidades como ciudades, organizaciones sin ánimo de lucro, que pueden adaptarse tal vez o adaptar estas experiencias por las cuales han pasado estas compañías a sus propias necesidades y situaciones. En cuanto a resiliencia, sí, oímos mucho sobre resiliencia, incluso una definición para mí es preparación, mitigación, adaptación, innovación y rentabilidad, incluso como respuesta a diferentes posiciones de riesgos a los negocios y a nosotros. Recordemos que los riesgos también ofrecen oportunidades a aquellos que se pueden adaptar, innovar, crear para todo significativamente importante en la comunidad de negocios. Cambio climático también trae unos riesgos importantes y nobles en todo tipo de tamaños y colores y sabores. Es un rango que viene de dar una disrupción en la cadena de valor a cambios hasta de regulaciones o reglamentaciones nacionales e internacionales, hasta cambiar las expectativas de los empleados, los clientes, los inversionistas y las comunidades, entre otras. Exploro también las implicaciones del cambio climático en los negocios. En mi libro, compañías altamente avanzadas en resiliencia, incluyendo Courtney, por supuesto, comparten sus opiniones sobre cómo este cambio, el riesgo en el cambio climático pueden confrontar el cambio en sus negocios y cómo manejan el cambio y del costo, porque es que si no estamos preparados, esto viene con un costo. Menciono también algunos de los pasos innovadores que frecuentemente son muy bajos, muy básicos que las compañías están adoptando para soluciones en resiliencia en un flujo extremo del negocio. Estas soluciones van desde un rango muy sencillo, como por ejemplo la continuidad de los negocios, subiendo las bases de datos del sótano para evadir una inundación, y eso lo hizo el Citibank en sus oficinas principales en el Citibank. Pasan también de una herramienta tan sencillo como crear productos nuevos, identificar nuevos mercados, nuevas formas de hacer negocios para poder traer soluciones para sobrepasar la emergencia y para poder tener un nuevo cambio, confrontar el nuevo cambio climático. Estas soluciones de negocios también atienden algunos riesgos o necesidades sociales, como cambio de mercados de sus productos, así como servicios, basándose en el cambio de las necesidades humanas durante esta situación de cambio. Es muy importante que estos cambios no son tan costosos y de hecho se ha mostrado que dan unos ingresos y rentabilidad a lo largo que mejora la comunidad de todos los negociantes, clientes e inversionistas. Además trae rentabilidad. Bueno, el cambio de la estrategia no necesariamente implica cambiar el negocio básico. Hay algunos cambios al negocio esencial y finalmente los obstáculos a la resiliencia que se presentan como pobre comunicación, cooperación entre diferentes expertos y grupos, tanto dentro como fuera de la compañía. Todos tienen que trabajar juntos, entre silos, entre sectores, para poder lograr los resultados. Recomiendo formas potenciales para empezar a pensar sobre cómo sobreponer estos obstáculos probados en el mundo real por los líderes mundiales. Al final,
Mi esperanza de poder solucionar nuestro común problema no está tan alejado de aquellos sobre la inspiración, inspirados por Gabriel García Márquez, quien dice que nosotros tenemos que perseverar en un esfuerzo unificados. Ahora quisiera darle la palabra a Courtney para que nos comente un poquito sobre cómo el Citibank está acercándose y su acercamiento a la resiliencia y cómo el Banco Mundial alrededor del mundo también. Courtney es la cabeza principal de la gestión de riesgos ambiental, una unidad que tiene una gestión senior y los miembros de los bancos tienen que confrontar estos riesgos, además sus transacciones a una escala global. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de finanzas sostenible y su grupo trabaja con los oficiales de riesgos para poder garantizar que los riesgos ambientales y sociales sean integrados al análisis financiero del portafolio de las ciudades y su gestión. Bien, ahora yo me voy a sentar y vamos a tener una charla. Thank you, and good morning. Español, pero yo entiendo mucho más que hablar. Entonces, permiso hablar en inglés. I want to thank Seth. Seth, por habernos invitado a este congreso. Es excelente esta invitación y me siento un poquito rara porque estoy viniendo acá como una experta internacional, pero he aprendido tanto de las personas, de los países que he visitado y estoy muy emocionada sobre este congreso de hoy y mañana y quiero aprender más y más sobre qué es lo que Colombia está haciendo, otros países en Latinoamérica y qué están haciendo. No sé si de pronto podamos tomar el micrófono acá y que me siente, no sé, me quisiera sentar. Bueno, la idea es que tengamos un talk show, más que nada una discusión abierta acá. Bien. Hola, ¿nos oyen? Excelente. Courtney, tal vez nos pudieras comentar un poquito más sobre cuál es el acercamiento del Citi al cambio climático, a la resiliencia al cambio y cómo su grupo trabaja en esto, si este objetivo tan importante. ¿Correcto? Como Ann menciona, el Citibank tiene también una llamada de despierte, un despertador después del huracán Sandy. Siempre hemos tenido un acercamiento hacia el cambio climático, pero diría que durante los últimos 5 años la seriedad de esto ha escalado. Lanzamos una nueva estrategia de progreso sostenible en el 2015 que tiene 3 temas básicos. Uno, cambio climático, combatir el cambio climático. El segundo es lograr unas ciudades sostenibles, lo cual es una perfecta audiencia acá para esto. La tercera es trabajar con personas y con comunidades. Tenemos 2 acercamientos en cuanto al cambio climático. Como banco, primero que todo, creo que unos activos de más de trillones de dólares. Nosotros tenemos que gestionar la exposición al riesgo con el cambio climático. Pero del otro lado, también el cambio climático crea una oportunidad de transformación para el sector privado, para el Citibank en este caso. Esto es a nivel de ejemplo, lanzamos como parte de nuestra estrategia un compromiso de $100,000 dólares para facilitar y mover
100 billones de dólares, 100.000 millones de dólares y oportunidades en negocios que combaten el cambio climático. No es un objetivo tan ambicioso, realmente es fácil lograrlo y el Citibank no es el único que ha hecho este tipo de compromisos. Tenemos muchísimas oportunidades para poder financiar esta transición hacia una economía baja en carbono. Y lo otro que también es muy importante es la gestión de nuestra exposición al riesgo. Nosotros hicimos esto a través de un análisis a nivel de proyecto, financiando un proyecto. Y uno de mis proyectos más favoritos es el Metro de Panamá, donde nosotros financiamos el primer metro en la ciudad de Panamá. Mi grupo ayudó a evaluar el riesgo. Trabajamos con el gobierno de Panamá para poder garantizar que el impacto social y la disrupción económica durante la construcción se pudieran gestionar. Estuvimos observando el impacto ambiental y el riesgo para tener estudios hidrológicos de lo que era necesario, dado que el metro iba a ser subterráneo. Pero esto es solamente uno de los ejemplos. Hemos visto ahora una evolución donde estamos pasando de un nivel de portafolio a la gestión de riesgos a nivel de portafolio. Ya no es a nivel solamente de proyectos. Estamos ahora hablando de un riesgo a nivel de portafolio. Y ya no estamos mirando solo el Metro de Panamá, estamos mirando Panamá como un todo. Y cómo Panamá va a cambiar enfrentando el cambio climático y su correspondiente cambio, y cómo los créditos al gobierno de Panamá o a las empresas en Panamá, cómo este crédito puede ser un riesgo dado el cambio climático. Muchas gracias. Tengo dos preguntas en cuanto a lo que usted acaba de decir. Primero que todo, quisiera preguntarle si pudiera hablarnos un poco sobre el cambio climático y la resiliencia climática y cómo el Citibank se aproxima a esto y cómo los 10.000 millones por año se están usando para crear esta resiliencia. ¿Es simplemente cuestión de oportunidad o si la oportunidad es un gran tema? Sí, la resiliencia climática. Soy una especialista ambiental, tengo un grado en biología, trabajé como una consultora en medio ambiente antes de unirme a Citibank. Me considero una practicante de impacto de evaluación. La herramienta número uno que todos tenemos para ver a nivel de proyecto y en el riesgo del cambio climático es así que me encantaría cambiar la evolución en la práctica durante los años. Se ha vuelto mucho mejor. Ver no solo las emisiones de efecto invernadero que van a ser admitidas por el proyecto, sino también los riesgos físicos del proyecto, desde inundaciones, deslizamientos, incendios, y esto es nuevo. La evaluación del impacto solo se enfocaba en el impacto, ahora se están empezando a enfocar en el riesgo. Porque cuando integramos el cambio climático en la evaluación del impacto, tenemos que enfocarnos en el riesgo físico también, así como en las emisiones de efecto invernadero. Así que esto es lo principal. La resiliencia vemos en el nivel de proyecto, en el nivel corporativo empezamos en las primeras etapas, pero estamos aprendiendo cómo evaluar la resiliencia en las compañías. Entonces, si tomo una compañía de petróleo, por ejemplo, digamos Ecopetrol, por ejemplo, puedo ver no solo a su proyecto en un lugar, sino todos su base de activos. Y manera más importante, puedo ver la estrategia, qué es lo que ellos creen que va a ser la transición. Ellos creen cuáles son sus proyecciones para el precio del petróleo y del gas con el tiempo. Van a pensar que va a haber
una regulación de carbono en el futuro cercano. Estas son cosas que yo definiría como resiliencia a un nivel corporativo. De hecho, pienso en eso de dos maneras. La resiliencia a los riesgos físicos, entonces, ¿cómo es que la compañía ve los riesgos y en cuanto a los eventos de clima extremos, en cuanto a escasez de agua? Eso es lo primero que vemos. El segundo es qué tan resilientes son a la transición, porque nosotros estamos haciendo una transición y tenemos que hacer una transición tan rápida como sea posible para evitar que haya un cambio de 3 o incluso de 4 grados. Bueno, escuchamos anteriormente que el financiamiento de la resiliencia climática es un problema. Y eso me hizo pensar algo que yo sé que nos gustaría escuchar acá, y es lo que creo es que cuál es el papel principal de los bancos o distintos papeles en combatir el cambio climático a través de la resiliencia. Usted está hablando del portafolio de las compañías en las que se invierte y ver qué tan son resilientes en el nivel físico, así como en el corporativo, pero tal vez haya alguna otra cosa que usted quiera añadir. Bueno, olvidé la segunda parte de su pregunta. Totalmente. Creo que los bancos y el sector financiero tienen un papel importante que jugar. Si se piensa en los bancos, estos son el motor de la economía mundial. Y los bancos tienen un papel importante en el financiamiento de la infraestructura y asegurarse de que esa infraestructura esté alineada con el clima y sea resistente. Así que creo que ese es un papel que tienen los bancos. El otro papel es que también es muy importante que los bancos tengan la capacidad de movilizar el capital que se necesita para la infraestructura, para la resiliencia de la infraestructura, tanto en el sector privado como en los gobiernos. Siempre me sorprende cuando las personas asumen que Citibank simplemente financia al sector privado. Nosotros tenemos un negocio muy grande con el sector público. El gobierno de Colombia es un gran cliente de nosotros. De hecho, Bogotá lo es. No solo financiamos a los gobiernos soberanos y nacionales, sino también a las poblaciones. Uno de los productos que en el que mi equipo está gastando más tiempo son los bonos verdes. En Bogotá, en Colombia, estuve hace unos meses en Bogotá y tuve una conversación muy interesante con los bancos y con el grupo que está trabajando acá en Bogotá con los bonos verdes. Creo que Bogotá, Colombia, tiene Banco Dex y Bancolombia, Findeter también. Todos esos son bancos. Me encantaría ver una emisión de bonos verdes en un municipio. Hemos hablado de los bonos verdes y de los bancos verdes y suenan muy chéveres. ¿Podría explicar qué es un bono verde? ¿Podría explicar qué es un banco verde? Creo que estamos tratando de entender técnicamente qué es lo que significa eso. Bueno, voy a hablar del sector público. Si miráramos que una ciudad como Bogotá necesita un incremento y tienen que financiar infraestructura, digamos que una línea del metro, entiendo que hay creo que es el 5º centenario de las vías de bicicletas que se está construyendo. Esos son gastos que pueden ser financiados a través de un bono verde. Un bono verde es cualquier tipo de bono. Es un bono similar, normal, valor, pero lo que lo hace verde es que lo que está financiando es para lo que se usa ese bono
se va a usar en proyectos ambientales o para combatir el cambio climático. Entonces le ponemos el nombre de bono verde a ese tipo de bono y lo que hace es que atrae a nuevos inversionistas. De hecho, Banco Dex emitió el primer bono local colombiano verde. Entonces los inversores colombianos ahora están comprando bonos verdes, están esperando comprar bonos de este tipo. Y los inversores quieren hacer esto, así como los bancos, su exposición, están expuestos al cambio climático también. Entonces, entre más puedan invertir en proyectos o en compañías o en municipios, entre más puedan invertir en bonos que van dirigidos a combatir el cambio climático y que estén alineados con el cambio climático, entonces van a minimizar el resto de inversores también. Bueno, muchas gracias por poner como ejemplo a la ciudad de Bogotá y a las ciudades en general. Yo sé que la ciudad tiene un programa popular en Nueva York que se llama La Ciudad para las Ciudades. Tal vez usted nos podría hablar un poco sobre ese programa y sobre cómo se asegura que la infraestructura y el financiamiento sean sostenibles y sean resilientes. Sí, claro. Es la ciudad para las ciudades, es una iniciativa de Citibank, está alineada con nuestra estrategia corporativa que creemos que Citibank es una compañía, como compañía, cree que tenemos más efectividad si nos enfocamos en unas cuantas ciudades alrededor del mundo en lugar de enfocarnos en muchas partes, en los 60 países en los que operamos, y también porque creemos que la organización va a continuar y que la mayor necesidad de financiamiento, la oportunidad económica está en los centros urbanos. Así que lanzamos una iniciativa que se llama Ciudad para Ciudades, y esta es un programa en donde financiamos cosas como el Metro de Panamá, por ejemplo. También financiamos un proyecto que se llama Block Island Wind en los Estados Unidos, que es la primera granja de viento en la costa. Estos son el tipo de iniciativas que nosotros financiamos en el programa de Ciudad para Ciudades. También me gustaría mencionar una sociedad que me encanta, es la C40. No sé cuántos de ustedes han escuchado el C40, pero existe 9 ciudades alrededor del mundo. Bogotá es una de ellas, Lima, creo que Ciudad de México, Sao Paulo. C40 es una plataforma fantástica y red de ciudades que comparten experiencias sobre adaptación al clima, resiliencia al clima, y Citibank está orgulloso de ser un socio fundador de este programa. Es muy interesante. Entonces, cuando hablamos de ventures, ya sean en Panamá o en la ciudad de Nueva York, ¿cómo se tienen en cuenta los riesgos del clima, del cambio climático en cambio a gestión y manejo, procedimientos, y generalmente cuáles serían algunas de las herramientas que ustedes usan para hacer la evaluación de estos riesgos en cuanto al clima, para evaluar este tipo de proyectos, como para que nosotros podamos entender un poco cómo funcionan? Digamos que estamos desde las primeras etapas evaluando ciertamente entidades del sector público, ya sea a nivel gobierno o en los municipios, los proyectos que se están volviendo mejores y nos estamos volviendo mejor. Y proyectos, usamos evaluaciones de impacto. En los proyectos usamos lo que llamamos gobernabilidad, índices de gobernabilidad, que es una estrategia. Pero vamos a aprender muchísimo más en los años por venir sobre cómo evaluar cosas como la susceptibilidad de los gobiernos o la vulnerabilidad de los gobiernos al cambio climático. Muchas gracias. Y un comentario final, tal vez le gustaría decir algunas palabras sobre lo que vamos a esperar del sector financiero cuando nos hacemos la transición hacia una economía baja en carbono.
creo que vamos a ver muchas más asociaciones con el gobierno, entre el gobierno y el sector privado, y también creo que vamos a ver muchos más datos y mucha más transparencia en los reportes, porque la transparencia de los bancos y de los clientes corporativos podemos hacer un análisis de cómo o qué tan vulnerables somos al cambio climático. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.